Sabemos cómo la técnica de gestión en el aula nos pueden ayudar a tener un buen clima áulico, o sea, a que el clima áulico permanezca armonioso, limpio y en la mejor condición para que haya un aprendizaje significativo. A continuación vamos a presentar una simulación de lo que es la técnica caminar por el salón. Esta es una técnica para moverse estratégicamente por el salón durante todas las etapas de su clase. Como profesores hablamos sobre la proximidad y creemos que es simplemente aproximarse al estudiante y que esto va a fluir como si fuera arte de magia. Pero ¿saben cómo avanzar hacia un lugar con problemas? Pero no siempre están tan seguros de saber cómo maximizar sus beneficios y qué hacer cuando lleguen allí. Si la proximidad por sí sola no resulta. Y por supuesto, hay muchas más cosas que se deben de involucrar dentro de esta técnica de gestión en el aula, tales como el plano, o sea, romper el plano. Se requiere de un acceso total. También hay que involucrarse cuando uno camina en el salón. Cuando nos referimos a romper el plano, nos referimos a dejar atrás esa línea imaginaria que tenemos los maestros al movernos dentro del salón. O sea, que usualmente no se acercan a los estudiantes y cuando lo hacen como de manera muy tímida. O sea, no se sienten cómodos, no se sienten seguros al momento de acercarse. Pero esta técnica nos inserta a que debemos de acercarnos de manera sutil y sin ningún tipo de timidez y sin mostrarnos inseguros. Dentro de la técnica también debemos de tener en cuenta que debemos tener total acceso hacia los estudiantes. Esto facilita también romper el plano, pero no es simplemente romper el plano. Como maestros debemos de poder pararnos frente a un estudiante de manera sencilla y que parezca natural. Esta es la única manera de uno adueñarse del salón. También debemos de involucrarnos cuando caminamos durante el salón, o sea, por el salón. No es suficiente solamente con pasear por ahí, se debe de trabajar en el salón. Si estás enseñando, haga intervenciones verbales y no verbales frecuentes mientras camina durante el salón, o sea, hacer gestos, mirar al estudiante, pero no solo eso, comunicarse también. Si por ejemplo uno ve una problemática, también hay que ser sutil de forma agradable, mantener el orden dentro de. Otra de las técnicas que el docente puede utilizar es moverse sistemáticamente por el salón. Aquí pues el maestro debe de buscar oportunidades para caminar por el salón de manera sistemática, es decir, que todos los alumnos lo vean y de manera impersonal, pero no de manera imprescindible. Esto no solamente ejerce presión a la responsabilidad de todos los alumnos, sino que le permite al maestro ejercer presión en los alumnos que les representan mayores retos, sin revelarse que son un reto. Si, por ejemplo, si le dice a toda la clase, necesito que todos me vean, y avanza directamente hacia un alumno, llámese Pedro, el chico más difícil, pues le está diciendo a Alfonso que le preocupa que no cumpla y tal vez no tenga la capacidad de controlarlo. Alfonso puede cumplir esta petición, pero por dentro puede estar riéndose, sabiendo que ha puesto nervioso al profesor. Al moverse, la iniciativa propia por cada fila, buscando la mirada de cada alumno y haciendo una breve pausa para aquellos que lo miren.
se asegurará de que se dirige a Alfonso, pero no mostrará su ansiedad por él. Por supuesto, también habrá ocasiones en que no esté realizando el trabajo que deba moverse directamente hacia él. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que sistemáticamente no es lo mismo que predecible. Si sigue una orden predecible en las indicaciones mientras camina por el salón, los alumnos sabrán cuándo es probable que se acerque el docente y estarán preparados. Por esto tenemos que evitar usar el mismo patrón cada vez, de izquierda a derecha o de sentido contrario. Por tal razón debemos de cambiar el patrón y omitir la interacción con los alumnos e invierta mucho más tiempos con otros de manera imprevisible mientras caminas por el salón. Otro de los puntos es posición de poder. Mientras camina por el salón, el objetivo debe ser estar siempre a la vista o siempre al frente de la clase como sea posible. Entonces puede ver lo que sucede a su alrededor de un solo vistazo y a un mínimo costo de transición. Puede levantar rápidamente los ojos del cuaderno de un alumno y luego regresar a la lectura en una fracción de segundo. En contraste, darle espalda invita al comportamiento oportunista. Además, el docente debe aprovechar los puntos ciegos de los alumnos. Permanecer justo detrás o encima del hombro, en la parte de atrás de un alumno a medida que lee detenidamente su trabajo, o pararse en la parte posterior del salón de clase mientras los alumnos discuten un tema. Crea un control sutil pero permanente del ambiente del aula con el fin de centrarse en el aprendizaje.